¿Por qué nos reunimos hoy aquí? Creo que el debate sobre la producción alimentaria se ha situado en las agendas de todos nosotros. Los fitosanitarios son básicos para la producción de alimentos, como así lo reconoce la FAO. La FAO indica que un 40% de los alimentos se pierden cada año por problemas de plagas, enfermedades. Esa es la segunda pregunta. ¿Debe contribuir Europa al suministro alimentario o somos receptores de alimentos producidos por otros países? En fin, para los fitosanitarios, como decía, son básicos porque son las medicinas de las plantas, son los productos que permiten que el potencial agrícola, semilla, suelo, agua, nutrición o fertilizantes, llevan la cosecha a término y evitan que una plaga o una enfermedad lo destruya. Nos hemos reunido aquí con expertos muy reputados que nos hablarán de estos temas, ¿no? La regulación europea, en el caso de los fitosanitarios, solo como avance, en el caso español es tremendo, ¿no? En el caso español, aparte para generar un producto que se pueda utilizar en nuestra agricultura, aparte de la autorización de la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, que regula las sustancias, tenemos la participación del Ministerio de Agricultura, Ministerio de Sanidad, Ministerio de Transición Ecológica, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Ciencia e Innovación, etc. ¿Cuál es la fortaleza? ¿Cuál es la impronta? ¿Cuál es realmente el sello normativo de la Unión Europea? Y es aquí cuando entro directamente en los dos vectores que tanto influyen en todos los parámetros, en todas las esferas, como es desde luego la fitosanitaria, como es la agrícola y como es todo lo que se mueve a nivel en el campo, en nuestros campos, en nuestra producción, en lo que hace realmente que llegue a nuestras casas, pues lleguen a nuestras casas las frutas, los alimentos, siempre regulados con una normativa europea que nos garantiza ese etiquetado y, como digo, esa regulación a nivel europeo. Los dos vectores, como todos sabemos, son el vector de la transición ecológica y el vector de la transición digital. Y estos dos vectores en todos los ámbitos, también por supuesto en el fitosanitario, producen un engranaje, la armonización de la legislación de la Unión Europea para que alcance realmente un nivel institucional importante que aterrice en todos los sectores. También, por supuesto, en el que hoy estamos, que es el fitosanitario, requiere, como digo, de una conjugación de gran política y de una conjugación de políticas concretas. Yo creo que es un proceso extraordinariamente complejo, por eso tiene algunas cortapisas desde la perspectiva de la flexibilidad, etc. En todo caso, es un proceso complejo porque los resultados de ese proceso son extraordinariamente importantes, son normas jurídicas que priman sobre las normas nacionales y porque hay una serie de elementos de equilibrio, un equilibrio de intereses que conviene tener en cuenta, y eso supongo que irá saliendo en el debate. Eso no obsta que se ha ido avanzando bastante. Hay diferentes procesos iniciados de simplificación y de toma de relevancia de lo que desde el principio ya se tenía en cuenta, que son las opiniones técnicas y la transparencia, que han llevado a que en este momento ese proceso complejo tenga cotas que yo considero elevadas desde esas dos perspectivas, tanto desde la transparencia como desde la toma en consideración de decisiones técnicas. Tenemos todo un reto por delante para que todo lo que se hace en materia de regulación se entienda, porque también parte de esa regulación depende un poco de la opinión pública. O sea, no siempre está fundamentada en el consenso científico, sino que depende de la opinión pública. Y tenemos un grave problema en cultura científica que afecta a más de la mitad de la población. Más de la mitad de la población reconoce que no entiende las noticias de ciencia. Y además también tenemos, sumado a esto, otro problema sobre percepción social de la ciencia. Este tipo de cosas se miden, ¿no? Se hacen encuestas prácticamente todos los años y la percepción social de la ciencia ha ido empeorando año a año. Una característica europea o de la sociedad europea ahora es precisamente lo que apuntaba Débora, ¿no? No entiendo los avances científicos y lo que no entiendo no lo quiero. Entonces en Europa rige el principio de la precaución, que como
Dice que me paro antes de hacer nada, mientras que quizás en otras sociedades como las americanas o las asiáticas en China, vamos avanzando con las nuevas tecnologías de cualquier tipo, no estoy hablando solo de la agricultura, y controlando muy bien el posible impacto y tomar las medidas correctoras cuando ocurre, ¿no? Entonces yo creo que aquí en Europa, mi opinión, hemos confundido la prudencia con la precaución. La prudencia es ver beneficios, riesgos, controlar, sí, absolutamente, pero ir avanzando y, sin embargo, estamos pasando a un nivel un poco exagerado en la prudencia, que se llama precaución. Si las dudas se interpretan como, como no hago nada, no avanzaremos como sociedad y perderemos el tren científico, no solamente en el mundo de la agricultura, sino en otros muchos sectores. Sergio, ¿qué importancia tiene ese principio de transparencia en el proceso legislador de la Unión Europea a nivel general, no ya en el caso concreto del sector agroalimentario? El principio de transparencia tiene varias manifestaciones en el procedimiento decisorio, ¿eh? El principio de transparencia se manifiesta, por ejemplo, en la posibilidad de poder asistir a las reuniones de las instituciones de la Unión Europea que protagonizan ese procedimiento decisorio. Es decir, las reuniones del Consejo de Ministros de la Unión se pueden seguir en la web, los documentos son accesibles, los documentos previos preparatorios, los adoptados por la Comisión, los debates en el Parlamento Europeo. Yo creo que es un principio que desde el principio se ha establecido y es uno de los vectores que la Comisión ponía en marcha en el famoso programa Legislar Mejor, que luego dio lugar en el año 2003 a un acuerdo institucional de las tres instituciones, Consejo de Ministros, Comisión y Parlamento, y que hacía de la transparencia y de la base científica, es a lo que me refería cuando antes decía que no tanto la imparcialidad, sino el dato científico, que va al hilo de lo que decían mis compañeros de mesa, el dato científico, que es el que tiene que estar en la base del procedimiento de decisión. Tenemos un importante problema de incultura científica, y la incultura científica no solamente afecta a que desconozcan qué son ciertas cosas. Esto quiere decir que muchos ciudadanos no saben ni qué es un fitosanitario. Entonces, no solamente falta esa cultura de conceptos, ¿no? Siempre que se hacen encuestas sobre el nivel cultural, pues es impactante ver esos datos de cosas que consideramos los científicos que deberían estar en la cultura de todas las personas, pues cosas de la actualidad, como que es la biotecnología, que es un transgénico, que es un montón de cosas que la mayor parte de la población desconoce. Pero además de este problema de desconocer el concepto, lo que se desconoce es cómo funciona el sistema de la ciencia, que me parece por lo menos tan grave como lo anterior. Y cómo funciona la ciencia, también eso se ve reflejado en cómo, por ejemplo, se regulan las cosas, ¿no? Que al final, aunque haya algunas incoherencias en general, la regulación siempre se fundamenta o debería fundamentarse en el consenso científico. ¿Y cómo se construye ese consenso científico? Que es realmente la verdad en ciencia es el consenso, se formula por consenso. ¿Cómo funciona? Pues eso, desde un sistema de publicaciones, cómo se revisan los datos científicos, cómo se garantiza que sean fiables, ¿no? Todo ese engranaje de cómo funciona el sistema científico es totalmente desconocido. ¿Los alimentos que proceden de cultivos, pues donde se han utilizado productos fitosanitarios, son seguros? Y para todos esos consumidores que nos están escuchando, ¿qué procesos o garantías regulatorias existen para reforzar esa seguridad de esos alimentos? La garantía es absoluta. Todo producto que se pone tiene en el mercado tiene todas las garantías y por lo tanto los alimentos son seguros. La transparencia también lo es, o sea, AEPLA o sus empresas ponen a disposición de quien quiera todos los informes que están detrás de esos registros y no solamente se autorizan productos que a veces entendemos o que tienen nombre, sino que se autoriza cada uno de los usos. O sea que, por ejemplo, un insecticida para el control del pulgón no se autoriza para toda Europa ni para toda España, se autoriza para el control del pulgón, el cerezo y solo en el cerezo. Como experto, ¿qué valoración haces de la apuesta de la Unión Europea a través de enfoques como el Green Deal que nos contaba al principio Susana? Y si tú consideras que es un buen punto de partida para contribuir a la sostenibilidad de la agricultura, siempre teniendo en cuenta esa triple perspectiva económica, social y medioambiental.
considero que es esencial. Quiero decir, es hacer de la necesidad virtud. Estamos en momentos en los que, antes se hablaba de la guerra de Ucrania, yo creo que eso todavía lo acelera más, en los que tenemos una serie de advertencias que nos llevan a la necesidad de cambiar un modelo económico y social. Ahora se ha olvidado, porque la verdad es que en los últimos años lo que parecía que era un discurrir plácido en las sociedades desarrolladas, pues se ha convertido en todo lo contrario. Crisis económica, pandemia, ahora esta locura que está ocurriendo no a demasiados kilómetros hacia el este, pero seguimos teniendo problemas gravísimos desde el punto de vista medioambiental. El más importante es el cambio climático y por lo tanto hay que reaccionar. El Pacto Verde lo que pretende hacer es de esa necesidad de avanzar hacia una mayor sostenibilidad un modelo de crecimiento económico que permita mantener el bienestar de las sociedades de los Estados miembros. En todo caso, me vas a permitir, como iba bien situado, voy a quitar 10 segundos porque creo que se ha planteado la clave de todo esto que hoy nos trae a esta mesa, lo comentaba Débora. Es decir, es que en el fondo estamos poniendo en duda la ciencia frente a las opiniones que vienen desde otros lados que cuentan con una constatación mucho más discutible. La ciencia y las tecnologías, más allá de lo que es la tecnología de la información, conseguirán algún día ocupar un lugar habitual en los medios de comunicación. ¿Y cómo puede la Unión Europea apostar por el rigor científico para combatir la desinformación, que yo creo que es uno de los grandes males que tenemos, no en el sector agroalimentario, sino la sociedad actual? Como no tenemos realmente un problema de escasez alimentaria, pues nos preocupamos por cosas de las que no nos deberíamos preocupar. Por ejemplo, hoy en día todos los alimentos que llegan al mercado, absolutamente todos, son seguros. En Europa tenemos esa garantía y en cambio hay demasiada gente preocupada pues por si hay tóxicos, este tipo de cuestiones, ¿no? Y esto tiene que ver también por cómo funcionan los medios de comunicación, porque solo las malas noticias son noticia. Y esto realmente se podría leer de forma positiva, porque esto querría decir que las malas noticias son la excepción, porque casi nunca pasa nada que esté mal, ¿no? Porque en general las cosas se hacen bien. Muchas ciudades utilizan fitosanitarios para mantener el buen estado en sus infraestructuras, que parece que los fitosanitarios solamente son una cosa del mundo rural y que envenenan a la gente de las ciudades, ¿no? Bueno, pues también las ciudades necesitan de esos fitosanitarios pues para mantener infraestructuras como carreteras o cualquier vía de comunicación. ¿Qué importancia tienen estos fitosanitarios a nivel urbano y por tanto para gran parte de la sociedad? ¿Y qué requisitos exige la Unión Europea para considerar estas prácticas como seguras? Son importantísimos. Como decía antes, quizás avanzándolo, no se autorizan productos, sino autorizan usos y también en ámbitos urbanos y residenciales está perfectamente regulado y evaluado específicamente este uso. Por lo tanto, ahí ya no hablamos de agricultura o del impacto medioambiental, la fauna silvestre y salvaje, sino que se evalúa el no impacto, que así se demuestra pues en el transeúnte, en el que utiliza una infraestructura, el que utiliza un parque, etcétera. Yo creo que es fundamental, está absolutamente regulado, todos los usos son seguros. Puede haber política o puede haber campañas de ciudadanas, pero el respaldo científico está ahí y nosotros como industria seguimos desarrollando soluciones porque es lo que necesita nuestra sociedad. El problema es cuando se produce una urgencia, todo el mundo se pone a correr, ¿no? Voy a poner un ejemplo. Productos que se utilizaban o se prohibían para la aplicación en arroz, sin embargo, 15 días después y después de los problemas sanitarios de picaduras de mosquitos, se autorizaban en los tratamientos alrededor de los pueblos y ciudades en zonas cercanas a las marismas, ¿no? Entonces los productos no son ni buenos ni malos, solamente es la urgencia o la alerta social que aparece en los medios lo que nos lleva a utilizarlos o no. Me queda pues agradeceros el que nos hayáis acompañado, el que hayáis dado vuestra opinión como expertos de este sistema regulatorio y esperemos que sea para bien del ciudadano europeo toda esta regulación y sobre todo para nuestro sistema agroalimentario.